Sí, ¿eh? Muy buenas tardes. Estamos aquí reunidos para más un evento de la serie Diálogos de la Red EFIN, la Red de Economía Financiera, Fiscal y Monetaria, que es una red que agrega investigadores y docentes que tienen las finanzas como el centro de su agenda de investigación. Es una red que formalmente se constituye ese año, pero más de 20, 25 años de trabajo con las doctoras Girón, la doctora Girón, la doctora Correa, el doctor Vidal, el doctor Arturo Guillén, y es un gusto tenerlos con nosotros en la tarde de hoy para ese evento que es la conferencia sobre microfinanzas del mito del Museo de la Pobreza, la financiarización, que va a dictar un amigo de la red, quien es Diego Guevara, y que profesor de la Nacional de Colombia, y un miembro de la red lo va a comentar, que es el doctor Roberto Soto, de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, antes que nada, quisiera darles una muy cariñosa bienvenida para los trabajos de esta tarde. La dinámica será la siguiente: vamos a tener 45, 50 minutos para la conferencia de Diego, luego entre 20 y 25 minutos de comentarios por parte de Roberto, y finalmente, en ese tiempo, vamos a estar recolectando las preguntas y comentarios del público a través de nuestra página de YouTube de la red y de la página de Facebook que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entonces, y también los miembros de la red que están aquí en el Zoom, si gustan tomar la palabra en viva, virtual, voz, para hacer sus preguntas y comentarios, una vez terminados los comentarios del doctor Roberto Soto, ese sería el momento esperado. Entonces, sin más, les voy a hacer una breve presentación del doctor Diego Guevara. Diego es titular de Ingeniería Mecatrónica por la Nacional de Colombia, maestro en Ciencias Económicas y doctor en Ciencias Económicas por la misma universidad. Participó de una serie de foros, seminarios, congresos, summer schools de economía heterodoxas importantes, entre los cuales el Summer School de Minsk, en el Bard College, y la Post-Keynesian Winter School de Grenoble. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Nacional de Colombia y sus líneas de investigación giran en torno a macroeconomía post-keynesiana, economía de la educación, financiarización de la economía y economía de la educación superior. Antes de pasarle la palabra a los comentarios de Roberto Soto, leo su semblanza y ahora les voy a dejar ya con la conferencia del doctor Diego Guevara. Muy bienvenido, Diego. Esta que es tu casa en el Zoom y realmente allá en el instituto. La palabra es toda tuya. Diego, no te escuchamos. Micrófono. Cuando lo quiera, dame un instante para la... Ya está. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Sí. ¿Y la presentación también? Todo perfecto. Vemos la presentación y te escuchamos. Ya puedes empezar. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por la invitación. También me alegra ver a Alicia, a Roberto, amigos que he tenido el chance de compartir, y a todos los demás asistentes y a todas las personas que nos siguen por el Facebook del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y también pues los que están por el canal de YouTube. Muchas gracias de nuevo a Mónica por invitarme a este espacio. Y bueno, pues un poco Mónica me propuso como algunos temas. Y si bien el tema, digamos, de las microfinanzas no ha sido el tema central, digamos, que he estudiado recientemente, sí, ahora que cuando preparé la conferencia en diferentes momentos pues, de la vida he hecho como algunos trabajos, y sobre todo en la perspectiva crítica. No olvidemos que cuando se habla de la financiarización, pues vamos a hablar de la perspectiva crítica. Entonces vamos a avanzar pues un poquito. Ya Mónica me presentó, Diego Guevara, de Bogotá, Colombia, de la Universidad Nacional. Cualquier cosa, ahí está mi correo en esta primera diapositiva, cualquier duda, cosas de los materiales y demás. Entonces, pues avancemos como rápidamente aquí en la presentación. Bueno, entonces,
un poco cómo estructuré esta presentación para ir con calma. Vale, es un poco como el contexto, como que me ha motivado a retomar este tema y a dialogar con ustedes de un tema que es fundamental en las economías emergentes y en desarrollo como la nuestra. Eh, y bueno, tal vez un poco pues, de lo que he leído recientemente que me motivó y lo que he escrito, algunas cosas en la prensa que me motivaron. Y bueno, luego sí darle como la estructura que ustedes pueden ver ahí esta presentación. Entonces, en primer lugar, creo que siempre que se habló de microfinanzas había como un optimismo. Entonces, esta primera parte de la charla la llamé como el optimismo originario de las microfinanzas y la ilusión del museo de la pobreza. Y de hecho, ese fue como el título que se me ocurrió porque hace más de 30, ahora lo repetiré, pero hace más de 30 años a unos le decían en los años 90, le preguntaban que él cómo era las microfinanzas, él decía que era algo tan fuerte y tan significativo que hoy, seguramente es el 2020, pues ya no habría pobreza y que la pobreza sería un asunto de museos. Él aún insiste en eso y creo que no, creo que más bien las microfinanzas tomaron el rumbo de muchos procesos dentro del capitalismo, que fue financiarizarse, porque al final no solo se ha financiarizado las microfinanzas, sino hoy podemos hablar de la financiarización de la educación superior, de los alimentos, de la tierra, y básicamente ese auge de las lógicas financieras en su dimensión problemática es transversal a todos los aspectos de la vida. Y por eso, pues después hablaré un poco de la distorsión de las microfinanzas, hablaremos brevemente de la financiarización, si para alguno no es familiar el término. Luego me referiré como un tema que creo que algunos ya han revisado alguna vez siempre, y eran las críticas un poco, no solo a la financiarización del microcrédito, sino per se a esta estructura de desarrollo. Sin embargo, pues no podemos olvidar que más allá de que no sea el modelo más conveniente, como lo quiso plantear Milford Bateman, pues al final los sectores populares e informales que son muy importantes en nuestras economías necesitan unas formas de financiación. Entonces es un poco como la estructura que yo he, que yo he planteado de esto, y muy alrededor de esa idea de, pues no sé, de la distorsión del microcrédito. Hace 2 años en un periódico colombiano, como para ponerles el contexto, pues yo de vez en cuando tengo como una columna de opinión en este periódico. Esto fue el 15 de julio del 2018, escribí una columna muy corta que se llama La distorsión del microcrédito, y al otro día tenía como 5 correos de gerentes de microfinancieras pues cuestionando. Y yo les decía, mire, realmente lo que ustedes hoy venden como microcrédito no se parece en nada al original, pero sí viven bastante de de una ilusión. Y de una ilusión, y yo había escrito algunos trabajos previos en esto, que de pronto los pongo aquí cuando estaba como recopilando un poco lo que he hecho. Pues el primer trabajo que hicimos con compañeras se llamaba La sobrevalorada ilusión de las microfinanzas y la realidad de la financiación y la economía de los sectores populares. Después, para Cuadernos de Economía en 2019, en un número especial, dijimos, venga, si para el posconflicto colombiano y para el proceso de paz se va a insistir en los mecanismos de microfinanzas, pues habrá que replantearlas. Y ahí con mi compañera Natalia Ramírez y Sergio Monroy, pues empezamos a utilizar un poco el concepto de microfinanzas integrales, y recientemente un trabajo muy local en Mocovas, como lo que yo he hecho recientemente en este tema. Y me encontré muy recientemente este año, seguramente para algunos ya es un libro pues viejo y demás, pero que un poco me motivó en esta línea crítica de las microfinanzas, y era un texto de Hugh Sinclair en el que él plantea como pues unas confesiones muy críticas y cuando de un hereje, confesiones de un hereje de las microfinanzas, y más que un hereje es porque él era parte de las lógicas microfinancieras, y al final pues termina cuestionándoles. Así que creo que es un libro que vale la pena de pronto en algún momento leer en esta perspectiva crítica. Ya sin más, digamos, con este preámbulo que les quería hacer, para ubicarlos un poco en que es una conferencia en una línea muy crítica a las microfinanzas, porque en general uno en cualquier escenario de economistas de la corriente principal, o incluso en muchos escenarios políticos, se ha romantizado las microfinanzas. Y creo que desde el mismo origen, como lo planteaba al comienzo, desde ese mismo origen de las microfinanzas, aún mucha gente se refiere a la noción romántica de Yunus.
a la noción romántica de Yunus cuando él crece Banco Gramín, la historia muy famosa por todas, en la que Yunus tenía su idea muy original y romántica de que era que si le otorgábamos unos pequeños créditos a las personas más pobres, con algunas asesorías y un seguimiento adecuado, pues seguramente vamos a sacar a las personas de la pobreza. Y esta idea fue calando, digamos, bastante. Y esto llevó a que Yunus en sus comienzos, claro, pues, dentro de la evolución de las microfinanzas, pues hiciera muy famoso pues por esa frase que quise poner acá en la conferencia, ¿no? Él siempre decía, y lo peor es que aún lo sigue utilizando, ya no dice que algún día será los nietos, sino que más bien la pobreza debe ser asunto de museos, pero Yunus, como lo puse acá en esta diapositiva, mira, un día nuestros nietos irán a los museos de la pobreza, y él siempre ha sido como muy optimista, y en general muchas de las personas que trabajan a profundidad los temas de microfinanzas, desde Beatriz Armendáriz, que era como referente en las literaturas tradicionales de microfinanzas, pues siempre fueron bastante optimistas. Sin embargo, pues las microfinanzas se fueron distorsionando. A pesar de que originalmente hay un romanticismo, ¿por qué? Porque hay un romanticismo cuando nos hablaban de microfinanzas, nos hablaban de estas tecnologías grupales, en la que iba a haber un grupo solidario, en el que simplemente no es un préstamo individual en el que tú vas al banco y accedes a un crédito, sino que más bien se conformaban unos grupos de prestatarios entre personas de confianza, entonces esto desarrollaba todas unas relaciones sociales interesantes, unas corresponsabilidades, y al final había algo clave y era que en principio la metodología del microcrédito venía muy fondeada o financiada por cooperación internacional, por fundaciones. Entonces, claro, todo este contexto como muy romántico, original de Yunus, pues hizo que muchos de los académicos y de los defensores del sistema empezaran a mostrar todas las propiedades pues, positivas, ¿no? En esto que yo llamo como ese optimismo originario, y que aún hoy muchos de los defensores de estos sistemas en las políticas públicas y en los tanques de pensamiento plantean pues los elementos positivos, como claro, usted puede tener un aumento de ingresos, usted básicamente, los hogares pueden estar también una reducción de vulnerabilidad, porque entonces tiene acceso al financiamiento ante cualquier shock, siempre tiene un apoyo bancario. Sin embargo, esto no es tan cierto. Acá hago una primera aclaración. Nosotros en ese trabajo de investigación que hicimos en Mocoa, con un equipo de la Universidad Nacional, Mocoa Mocoa es la capital del Putumayo, un departamento al sur de Colombia, eh, que tuvo un choque muy fuerte de un desastre natural. Tuvieron una inundación, digamos, terrible. Y al final con las microfinanzas, lo que hicimos allá estudiar, bueno, ¿qué pasó con las personas que tenían deudas y demás? Pues que más allá de unas gabelas muy cortas de 3 meses, como las que actualmente se ha dado en la pandemia, pues una vez superado ese desastre natural de la inundación de Mocoa en el año 2017, una vez superado eso, pues las personas estuvieron mucho más endeudadas ya sin sus emprendimientos o proyectos, digamos, productivos. Entonces, al final, más que fuera una forma de reducir una vulnerabilidad ante un shock, lo que se convirtió fue en un amplificador de sus dramas, y sobre todo que la deuda se vuelve problemática cuando uno no la puede pagar, ¿no? O sea, la deuda per se en un sistema monetario de producción no es negativa. De hecho, pues de hecho, si uno está, digamos, en una perspectiva heterodoxa, pues es fundamental para darle impulso al proceso productivo. Pero en la dinámica de las microfinanzas, pues mucho más allá de reducir la vulnerabilidad, pues nos enfrentábamos a ese caso. Esto es simplemente un paréntesis de algunos pues, de estos puntos. Otro de los temas que van muy de la mano y que está muy en el discurso tradicional de ese optimismo originario es la educación financiera. Entonces, dice usted, de la mano de las microfinanzas y el acceso va a ser un mejor manejo de sus finanzas. Pero esto no siempre es cierto. O sea, los grandes inversionistas de Wall Street que tienen una gran educación financiera, eso tampoco los lleva a hacer un manejo responsable de sus portafolios. Entonces, de hecho, hay mucho más un discurso positivo alrededor de ese optimismo originario que ha sido el que permite que este tipo de técnicas impacten la política pública y que se hayan difundido en los últimos 30 años de una manera muy rápida por el mundo. Otro de los puntos de ese optimismo originario, pues
se asociaba como a esa inversión posible en activos físicos, financieros, humanos, sociales, pero pues todos sabemos que una gran parte de las microfinanzas pues van dirigidos a emprendimientos que no son altamente productivos, y al final va a ser la crítica al modelo de desarrollo también que esto promueve. Algunos dirán que aumenta fuentes de ingreso al hogar, pero no siempre va a ser así. Pero estos son los elementos que fueron haciendo mucho más fuerte a las microfinanzas, ¿no? De hecho, en este empoderamiento del sujeto individual, de ese sujeto al que Mauricio Lazarato llama como el hombre endeudado, pues las microfinanzas creo que es eso. Las microfinanzas es un reflejo del ser humano informal o de ese agente económico de la economía popular endeudado. Eh, Creo que tiene mucho sentido, y claro, pues entonces usted ya no es el agente que recibe el subsidio, sino más bien lo empodero a través de la deuda para que arme su emprendimiento. Entonces, en este boom tan grande de todo este gran optimismo que les mencionaba, ¿no? De todo este optimismo que nos plantea hace unos años acá Yunus, en ese gran optimismo, pues las microfinanzas podemos decir que se empiezan como a distorsionar. Y ese es como un primer elemento clave sobre el que vamos a hablar. O sea, todo este optimismo hace que crezcan, y a la vez que van creciendo, pues entran los actores financieros pues tradicionales, ¿no? Entran los actores financieros tradicionales a este negocio, porque realmente las microfinanzas, los actores financieros no entran simplemente por una solidaridad con los sectores de las capas inferiores de la población, sino al final entran al negocio financiero porque es altamente pues, rentable. Están los casos muy famosos para ustedes, por ejemplo, en México está ese famoso caso del 2007, cuando Compartamos salió a la bolsa y tuvo un recaudo muy significativo. De hecho, en la India el caso fue muy similar con lo que se llama Bharat Financial Inclusion Limited, que era SKS, y que cuando estos, eh, estas empresas microfinancieras salen a la bolsa, pues recaudan bastante. Y esto no es un mito, porque al final, detrás de las microfinanzas y cuando dejan de estar fondeadas, de hecho por acá te voy a mostrar, tenía como unos diagramitas de cómo es que cambia, pues entran estos actores financieros. De hecho, uno con un diagramita de estos, pues en principio la idea romántica de Yunus, y para hablar de esto la distorsión, que era un crédito subsidiado, ¿cierto? Como un crédito que puede venir de financiamiento internacional o de algunas ONGs, van a financiar algunas actividades informales, o lo que nosotros llamamos aquí como un poco la economía popular, para separarnos de ese concepto mainstream que es más la economía informal, generar opciones de autoempleo, generación de ingresos y superar la pobreza. Esa era la idea como muy original, digamos, de Yunus, era la idea original que él tiene para que vamos a superar la pobreza, cuando pues realmente, de hecho, la evidencia empírica muestra que las contribuciones de las microfinanzas para reducción de la pobreza son mínimas. Más bien, si en América Latina uno ve que hay caídas en reducción de pobreza, tiene que ver es con estos programas también un poco neoliberales de subsidios condicionados y de transferencias, ¿no? Entonces, esa distorsión, ¿cuál es? Dónde cambia el esquema? Que deja de ser un crédito subsidiado y que más bien se convierte por acá, pues en un crédito de entidades financieras. Y eso prácticamente era como la modificación que le faltaba al microcrédito para hacer un elemento perfecto en las nuevas lógicas del capitalismo y financiarizarse. Entonces es un negocio tan rentable, ¿sí? Realmente es algo tan rentable, y además sugiere el autoempleo. O sea, esto es como la mezcla de las diferentes soluciones en el nuevo capitalismo, en el que pues usted no requiere ayuda estatal, y usted, en vez de pensar en soluciones de pleno empleo desde el punto de vista macroeconómico, trate usted de autoemplearse, ¿no? Que sería como otro de esos puntos que uno podría plantear acá. O sea, cuando uno por aquí en este puntico habla del autoempleo, y si usted mezcla el autoempleo con el crédito a entidades financieras, pues es la noción ideal del hombre que se hace a sí mismo dentro del capitalismo financiarizado del siglo XXI. O sea, me desprendo del Estado, el mismo sistema financiero me ayuda a autoemplearme y construyo mi vida de éxito. Y unos pocos casos puntuales de las microfinanzas son los que se utilizan como los grandes ejemplos. Entonces, este primer elemento, creo este acá que les estoy rayando, ese primer elemento va a ser un elemento bien clave en lo que nosotros podemos llamar como esa distorsión.
Entonces fíjense que en esta distorsión, vamos a ver por aquí como un poquito, pues entran esos actores financieros grandes que les mencionaba hace un momento, pero cuando entran todos esos actores financieros, pues empiezan a aparecer algunos problemas, porque ya propiamente todo ese romanticismo original de tecnología, de grupos, de solidaridad, pues se empieza a perder y nos enfrentamos a diferentes elementos, ¿no? De hecho, en muchos lugares la inexistencia de marcos puntuales regulatorios de microfinanzas hacen que sea un caldo de cultivo y un imán para todos esos grandes especuladores financieros que son los que vemos que van a invertir allá. Que no olvidemos que las microfinanzas tienen algo interesante desde el punto de vista de rentabilidad, y es que en la base de la pirámide, en los países emergentes, el número de personas que quieren acceder a las microfinancieras pues son muchísimas personas, porque pues al final de la historia, si ellos están acostumbrados a los créditos informales, a los créditos, no sé, en Latinoamérica los llaman como en Colombia gota a gota, en Ecuador los llaman chuqueros, no sé si en México tengan algún nombre particular para este tipo de agentes que dan créditos informales, pues las personas ven como una gran salvación ese sector formal. Un poco más barato. Sin embargo, no es la maravilla. Y más aún, cuando muchos de estos actores llaman microcréditos, hoy en día créditos que ni siquiera son para emprendimientos productivos. Cuando alrededor del microcrédito se ha construido toda una industria de seguros, de microcrédito de consumo, y al final simplemente son créditos tradicionales, pero con una alta tasa de interés que genera un gran sufrimiento. Hay un documental danés que lo subraya acá por si a alguien le interesa como el tema, que vale la pena ver, que se llama como Kauth in Microdebt, un documental de Dinamarca que va a mostrar en detalle eh, los dramas de las personas en sudeste asiático con los microcréditos. Y es que en la última década esto se ha exacerbado tanto, que el mismo Yunus ha reconocido la distorsión de las microfinanzas. O sea, quién era el referente académico, un Nobel de la Paz, por sus, por sus aportes en por sus aportes en las microfinanzas, incluso reconoce que pues se ha salido de las manos su idea original y romántica. De hecho, aquí en una cita que está en este libro de Hugh Sinclair, que no lo he leído todo, leí algunas partes, pues muestra eso. Dice, mire, acá incluso Yunus se refiere a algunas de estas microfinancieras a manera de extorsión, porque pues las tasas de interés son brutalmente altas, ¿sí? Y realmente pues termina siendo todo lo contrario a lo que él imaginó. Y hoy esta es la realidad. En el caso, digamos, de Colombia, algunas bancas, acá tenía como algunos datos del 2019 de las tasas de crédito por entidad, de las tasas, digamos, de microcrédito para el 2019. Y curiosamente, hoy en el mercado del microcrédito están los grandes actores financieros para el caso de Colombia. ¿Quiénes son? Que son Bancolombia, 40% del mercado bancario tradicional, Banco de Bogotá y pues los otros grandes del Grupo Aval. Y algunos tradicionales que seguramente están en México, como el Banco de la Mujer, seguramente otros más, pues están en ese mercado. Pues miren que para el caso de Colombia son unas tasas de interés sumamente altas, o sea, son tasas que oscilan entre el 25 y el 55%, que eso en términos efectivos anuales es alto si lo vemos en comparación con un crédito hipotecario que en Colombia es el 10%, para que haya como digamos, un punto de comparación. Entonces, la realidad es que sí hay una distorsión y sobre todo pues a las altas tasas de interés. Y como les decía al comienzo, claro, la justificación es que a usted le dicen, bueno, si yo a usted le voy a cobrar, si a usted un agiotista o alguien que genera crédito informal le cobra a usted un interés del, no sé, 300% anual, yo solo le va a cobrar a usted el 150% anual. Claro, para una persona que está acostumbrada al crédito informal, le abren esta nueva puerta de un crédito formal pues fácilmente va a ir a él. Y por eso en todos nuestros países estas dinámicas de microcrédito se han fortalecido bastante. O sea, hay muchos agentes que lo toman porque lo ven conveniente a pesar de que es costoso y genera una gran rentabilidad y es extraer una gran parte de la base de la pirámide. De hecho, estos actores tradicionales que nosotros tenemos han saltado al mundo del microcrédito porque se dan cuenta que es muy rentable. Es mucho mejor, ustedes saben que los microcréditos se caracterizan por ser créditos de bajo monto. Entonces, para un inversionista financiero, es mejor prestar, yo tengo 100 mil, no sé, si yo tengo 100 millones de pesos colombianos, o si digamos solo 100 millones, pues para mí es mejor prestarle, no sé,
si 1.000.000 a 100 personas a la tasa de interés del 50% con los riesgos que esto implique, eso es mucho más rentable que prestarle 100 millones a un empresario de mucha confianza a una tasa del 10%. Y los grandes actores han entendido esta dinámica y por eso han entrado en las microfinanzas. Y de hecho eso es parte de la distorsión de las microfinanzas, que no solo están las microfinancieras tradicionales, sino que los grandes bancos también han querido entrar al negocio. Claro, al menos para el caso colombiano, para el caso peruano que también he seguido de cerca, es muy similar. O sea, los grandes actores y los bancos tradicionales ven esto como una parte más de su portafolio. Si bien siguen existiendo algunas microfinancieras, unas muy poquitas practican las tecnologías originales, la realidad es que ellas se han financiarizado. Entonces, esto me permite saltar, digamos, como con esta introducción y este contexto un poco de lo que están las, las, mm, las microfinancieras, pues podríamos saltar como a esta idea, a esta idea rápida de lo que es la financiarización de las instituciones microfinancieras. Cuando nosotros hablamos de claro, hoy hablar de financiarización, como lo dice Malcolm Sawyerson, es un concepto que aplica de manera diferente según el tiempo y el lugar. ¿Sí? Seguramente una cosa es la financiarización en los países de centro, otra cosa son los elementos de la financiarización en la periferia. Y si yo creo que hay un elemento clave que en la literatura, digamos, tradicional anglosajona sobre la financiarización pues no se estudia porque tampoco tienen ese fenómeno. Uno nunca ve microfinancieras en Alemania o en Estados Unidos, no es que sean el boom porque sus estructuras productivas no responden, no necesitan de ese tipo de bancos. O sea, de hecho, las microfinancieras se nutren de las precarias estructuras productivas de nuestros países, ¿no? Ese es como el gran drama, ¿no? Y tampoco ayudan un cambio en el modelo de desarrollo, sino más bien como que a que usted sobreviva dentro de esa estructura, digamos, pues productiva, si lo podemos llamar, informal, de prácticamente negocios que no generan valor agregado. Entonces, hablemos nuevamente de esa financiarización. De hecho, si para alguien no es el contexto, diga, el concepto no es familiar, tal vez ya vuelvo a la otra diapositiva, me salté esta, pero tal vez el concepto introductorio de financiarización tiene que ver con la idea que uno ve siempre en la literatura de Gerald Epstein de, sobre el incremento de un rol y motivos financieros en la economía. Esto es muy, muy tradicional. Cuando hablamos de financiarización, pues encontramos N mil definiciones, pero pues tal vez a mí siempre me gusta cuando alguien me pregunta, Diego, ¿qué es la financiarización? Yo le digo, bueno, pues hay un auge de roles y motivos financieros, pero sobre todo es un auge problemático, porque si no podríamos confundir el concepto con la profundización financiera, que ese sí le gusta mucho a las microfinancieras, porque entre más microfinanzas, entre más acceso a bancos y demás, entonces usted va a salir de pobre, vamos a mejorar la desigualdad y todos los aparentes beneficios. Nosotros estamos un poco en el discurso y en el paradigma teórico de la financiarización, lo que nosotros estamos hablando desde la dimensión problemática. ¿Sí? O sea, nunca nadie habla de financiarización para referirse a las cosas buenas de las finanzas, o tal vez alguien que esté perdido teóricamente. Entonces, cuando hablamos de la financiarización del microcrédito, nos vamos a referir a una dimensión problemática de ese auge de los créditos a pequeños montos. Y creo que eso es bien, bien importante. Por supuesto, hoy encontramos la financiarización desde lo macro hasta lo micro. Podemos encontrar la financiarización en los gobiernos cuando tenemos que hablamos de las políticas de austeridad fiscal, cuando una gran parte de los presupuestos nacionales se los lleva el pago de la deuda pública. Las lógicas del New Management público al interior de los gobiernos se pueden entender como formas de gestión financiera al interior, digamos, pues del gobierno. Entonces puede ser formas de financiarización. De hecho, cada vez a nivel de las firmas, cuando la lógica financiera se sobrepone sobre la lógica productiva, podemos hablar de financiarización. Entonces es un concepto muy grande y muy amplio que también tendrá sus implicaciones en países del norte, en países del sur, porque seguramente hace 10 años alguien me decía de Estados Unidos, pero ¿cuál financiarización en Colombia si los mercados financieros son pequeños y la bolsa de valores, que la capitalización sobre el PIB es muy pequeñita? Y yo decía, no, lo que pasa es que en las economías emergentes hay otras dimensiones, como cuáles. Para mí las dimensiones importantes, al menos de los casos que he estudiado recientemente, pues tienen que ver con las lógicas de los fondos de pensión privados, que son los actores financieros claves en economías emergentes, con la lógica de los microcréditos, que también van tomando mayor poder en muchos países, y desde el punto de vista macroeconómico, pues con los flujos de capitales y la dependencia externa, y
creo que son como unas dimensiones más específicas. Nosotros acá seguramente en nuestros países hablar de financiarización por un mayor rol de los inversionistas en la bolsa de valores y cómo esto desplaza empleos seguramente es mínimo a comparación de los países avanzados. Entonces por eso creo que hay toda una literatura reciente sobre financiarización en países emergentes y el microcrédito es uno de esos puntos que hay que explorar en detalle sobre la financiarización en países emergentes. Y por eso, volviendo acá a la siguiente diapositiva, pues cuando hablamos de la financiarización, digamos, de las microfinanzas y tenemos este concepto del interés del accionista, pues es un concepto muy claro en la financiarización. De hecho, en la literatura de la financiarización, cuando se habla del shareholder value o la maximización del valor del accionista, pues creo que es uno de los conceptos centrales en los últimos 30 años, al menos para las nociones de financiarización de los países del norte. Y sobre todo cuando muchos de estos accionistas son los que han entrado a economías emergentes a invertir en microfinancieras, muchas veces por el afán de tener rentas, pues esa metodología original de préstamos de grupo se pierde y lo que hay más bien es un interés completamente rentista que lleva un sobreendeudamiento. Entonces fíjense que cuando aparece el sobreendeudamiento es que aparece esa dimensión problemática de las finanzas. Se los decía al comienzo, per se el endeudamiento pues no es malo. El endeudamiento, ¿cuándo es? Pues cuando usted lo lleva a una crisis microfinanciera. Será interesante estudiar, tal vez que lo tendremos que hacer ahora, pues cuáles han sido los efectos de la pandemia sobre todos los usuarios de las microfinanzas. Yo creo que esa va a ser ahora una tarea bien importante, porque muy seguramente con los confinamientos los sectores populares y los sectores informales fueron los que pues ya no pudieron generar más ingresos, y los programas de subsidio servían para sobrevivir, pero la economía informal, como vive el día a día, pues habrá que ver cómo se disparan los índices de cartera. Supongo que en México, al igual que en Colombia, habrán dado tal vez algunas gabelas, algunos espacios para el pago de los créditos. No obstante, es muy posible que de esta crisis del COVID sea un sector que salga muy golpeado, pues porque principalmente la informalidad vive del día a día, las microfinanzas viven de ese día a día. Entonces, en este concepto, digamos, uno puede hablar, y creo que es una dimensión bien clave en los países emergentes que creo que vale la pena mencionar, y es hablar pues de lo que uno podría tener como esas microfinanzas financiarizadas, ¿sí? O sea, básicamente que están alejadas de ese propósito altruista original, ¿cierto? Que era la noción romántica de Yunus, y por eso yo le puse eso en el título de la charla, o sea, el mito del Museo de la Pobreza, que realmente es una ilusión. Yo no conozco ningún museo de la pobreza en el mundo. Uno no puede desconocer que las cifras digamos, de pobreza en el mundo han bajado, pero poco o nada tiene que ver muy poco con el microcrédito. Creo que tienen que ver con otras razones, sobre todo con las razones macroeconómicas del ciclo. Para nuestra región, las caídas en pobreza tienen que ver con el ciclo, y cuando el ciclo económico del mundo de los commodities se acaba, pues la pobreza estaba creciendo. O sea, antes del COVID, en la región, en América Latina, la pobreza empezaba a crecer, y con el COVID seguramente mucho más. Y pues las microfinanzas no le hacen cosquillas a eso. Entonces, esta noción del Museo de la Pobreza, por eso para mí hoy es un mito, a pesar de que es una historia y es una frase muy bonita de Yunus y muy romántica, pero que se queda en eso. Eh, ¿Y por qué podemos decir entonces que se empiezan pues a financiarizar y a distorsionar sobre todo? Porque si bien por un lado está el interés de los accionistas en búsqueda de su rentabilidad, por otro lado aparece una dimensión, digamos, bien problemático asociada a que, por ejemplo, a unas tasas de interés que superan de hecho, como cercanas a la usura. Los límites son bastante altos. Prácticamente muchas de las microfinancieras hoy olvidaron que la metodología original requería un acompañamiento y demás, e incluso se han desvinculado del propósito productivo. O sea, cuando hablamos de la distorsión de las microfinanzas, hoy hay muchos créditos que se le dan a las personas en microfinancieras para comprar un televisor, una lavadora, para que vea Netflix en la pandemia. Creo que con eso tiene que ver la distorsión del microcrédito en muchos lugares, y bueno, sin olvidar los métodos de cobranza intimidantes que han generado sus suicidios y demás en algunos países pues de Asia, donde surge el mismo microcrédito. Incluso autores de la corriente principal, como los recientes ganadores del Nobel, Duflo y Banerjee, ellos mismos en su libro Repensar la Pobreza tienen incluso un capítulo que cuestiona algunas de las prácticas del microcrédito, ¿no? Entonces, per se, digamos que incluso dentro de la misma escuela principal, el microcrédito se ha cuestionado. Nosotros lo cuestionamos un poco más desde esa perspectiva de microfinanzas, digamos, financiarizadas.
Y pues hoy lo que hay entonces y la perspectiva que se puede plantear, y esto un poco en parte el trabajo que se hizo con Natalia Ramírez previamente, que hice con ella en este trabajo en Mocoa y en el otro artículo Agroecología, pues con qué tiene que ver la noción de finanzas financiarizadas. Pues tiene que ver aquí con un proceso, digamos, muy descontrolado, ¿sí? Porque crece lo que hay acá, y lo subrayo aquí en rojito, lo que hay es un crecimiento descontrolado de la oferta de servicios financieros, ¿cierto? En manos de las instituciones tradicionales. Y claro, como hay un crecimiento, pues al final en ese sector sí pueden haber dinámicas de inestabilidad y demás, ¿sí? Y básicamente lo que hay es unas finanzas con un enfoque netamente rentístico, donde la metodología, el romanticismo original, pues ya no existe. Hay casos en que sí, uno puede conocer que seguramente hay algunas microfinancieras que hacen todo un ejercicio de apoyo solidario, respetan las tecnologías, digamos, de grupo, pero en la gran mayoría de los casos, lo que uno va a tener es que hay unas mayores dinámicas de sobreendeudamiento. Realmente las tasas son muy cercanas a las tasas de usura por esta lógica pues desafortunada que opera en este caso de poblaciones de mayor riesgo, les tengo que cobrar un mayor interés y pues al final hay una mayor vulnerabilidad. O sea, yo acá no traje tantos datos, tenía muchos datos de Colombia, la verdad no tenía tantos de América Latina, pero en los datos que hay, por ejemplo, de Colombia, lo que uno ve es que las carteras vencidas que más avanzaban, pues tiene que ver con la cartera de las micro de las microfinanzas. Yo he dirigido dos trabajos de maestría como en esa línea y eso es lo que vamos como, pues lo que uno va como encontrando. Entonces, pues hay diferentes, pues digamos, más allá como de este esquema de distorsión y que permite hablar de microfinanzas financiarizadas desde el punto de vista, desde esos dos puntos de vista, ¿no? Desde la dinámica que hay un mayor auge de actores financieros en este sector, muchos inversionistas, como lo vimos en la salida a bolsa de Compartamos y de SKS, pero por otro lado, también hay una dimensión problemática de ese tipo de deudas asociadas a dificultades de pago, asociados a cobros violentos, asociados a unas tasas sumamente altas, y por eso allí podemos hablar como de esa dimensión problemática de las finanzas, porque claro, por eso creo que era importante ver qué concepto de financiarización utilizaríamos en este caso. Otros, pues, hay algunos así como ejemplos, los podemos ver así como leer rápidamente, algunos casos como por ejemplo los de, pues, estos de Asia, donde acá en Andhra Pradesh, que era bien importante, la gente llegó a tener muchos créditos, ¿sí? O sea, realmente en ese estado hacia 2010, el 83% de los clientes de las microfinanzas no solo tenían un microcrédito con una entidad, sino con varias a la vez, ¿sí? Entonces al final la presión es muy fuerte. Si alguna vez algún autor, no recuerdo su nombre, pero que si hace 100 años su comportamiento social era benévolo por el temor a Dios, hoy es por el temor a la deuda, y en el mundo informal por el temor a la presión de las microfinancieras. Otros lugares como Bosnia también, en Europa oriental, pues también se han enfrentado de cierta forma a crisis. De hecho, en Bosnia, una gran parte de los microcréditos se destinaron a necesidades básicas y no estaban relacionados con inversión productiva. Y ese es otro digamos, de los problemas, ¿no? Y pues por más de que recientemente sí se ha regulado, claro, el comienzo se reguló, no estaba tan regulado y había más espacio, pero por más de que hoy se ha regulado, pues al final ellos han entrado a ocupar muchos de los espacios de los bancos tradicionales, pero en los barrios periféricos y populares. Entonces es un negocio muy grande, sobre todo cuando tenemos países con 50% de la informalidad en América Latina. Entonces, digamos, esta es como una crítica desde la perspectiva de la financiarización, pero nosotros también podríamos hacer, digamos, pues la crítica macro que hace, y ya con esto empezar ya a cerrar mis últimos 10 minuticos. También una crítica, digamos, mucho más macroeconómica. O sea, claro, esta crítica que hemos hecho en principio, es decir, oiga, mire que de pronto al comienzo ahí uno puede tomar una postura. En el comienzo, digamos, en ese uno podría decir, bueno, había como unas microfinanzas originales, y tal vez esas microfinanzas puedan tener elementos positivos, pero se distorsionaron, ahora están financiarizadas y allá hay un problema. Sin embargo, autores como Milford Bateman plantean en sí una crítica a las microfinanzas, estén o no estén financiarizadas, porque él va a decir, mire, esto es un modelo antidesarrollo, porque las microfinanzas al final lo que terminan es apoyando pues un montón de emprendimientos que infantilizan
la- las estructuras sociales y económicas, contribuyen de cierta forma al apoyo de su industrialización, porque pues, si usted no tiene un trabajo estable, pues autoempléese y resuélvalo. Y claro, eso en parte es cierto, pero no por eso uno puede, digamos, desproteger a los sectores informales de financiamiento. Eso sería como Milford Bateman vino aquí con el 2014 a Colombia y tuvimos como, pues un poco como esa discusión. O sea, claro, yo estoy de acuerdo que en principio las microfinanzas pues para nada favorecen el desarrollo, ¿no? Y al final las microfinanzas es para que usted sobreviva en el día a día. Pero pues al final la gente, como usted tiene una estructura informal, pues usted no puede cambiar el modelo de desarrollo de un día para otro y necesita algunos canales de financiamiento. Todas estas críticas de Milford Bateman que les muestro acá, pues son válidas, ¿no? Que evidentemente no hay una voluntad para subvertirlas y que al final, pues, si no hay políticas industriales y más bien las políticas van a las microfinanzas, pues nunca podremos dar ese salto en la escalera del desarrollo. O sea, yo estoy de acuerdo con Milford Bateman, pero en la realidad local de nuestros países sí se necesitan algunos mecanismos pues, de financiación y ahí es donde entonces viene como la otra parte pues, del debate, ¿no? Porque al final sí, puede ser un modelo antidesarrollo y y si bien hay una parte de fallas operativas, que son las que nosotros mencionamos, él también dice que hay unas fallas conceptuales porque las microfinanzas le apuntan pues, a empresas equivocadas, lo que él llama, ¿no? Entonces, claro, pero Milford Bateman es un croata y está en Europa, entonces él ve estas críticas a las microfinanzas un poco, mucho más macro, por eso yo las llamé como unas críticas macro, y él dice, bueno, acá lo que hay es que entrarse en las empresas correctas, pero con la estructura productiva de nosotros en América Latina, en un mundo globalizado y financiarizado, ¿qué es una empresa correcta? Y más cuando las personas necesitan fondearse. Entonces, tal vez esa es como o sea, yo estoy de acuerdo en que las microfinanzas desde una perspectiva macroeconómica, pues, más bien mantienen el statu quo de la informalidad y la generación de rentas en sectores populares que no generan valor agregado, pero esa es nuestra realidad. Y las personas, ¿cómo se financian en esos sectores? Pues un camino es el que ya hemos estado hablando hoy, que las personas van a las microfinancieras, pues porque los métodos no les van bien, pero también hay un montón, una cantidad de métodos, pues no formales. ¿Y cuáles son todos esos métodos no formales? Pues muchos de esos métodos no formales, las personas son lo que llaman en América Latina las cadenas o las roscas, estos ahorros colectivos o los préstamos familiares que puedan conllevar una deuda emocional o incluso estas casas de empeño, no sé ustedes cómo las llamen, pero las prenderías, como, no sé, como donde usted lleva un objeto y por urgencia le dan un préstamo, por esto genera mucha usura, y el paga diario o el gota a gota con esa trampa de la periodicidad de los intereses, pues hay un montón de esquemas informales que así no hubiera microfinanzas, pues la gente va a recurrir por la misma estructura productiva. Entonces yo sí creo que al menos en estos procesos de transición uno no puede desconocer la importancia del financiamiento a los sectores populares, que tal vez el camino de las microfinanzas financiarizadas no sea el ideal, sí, yo estoy de acuerdo que ese no es el camino ideal y por eso creo, y ahí el título de la conferencia. Pero la economía informal requiere formas de financiamiento y por eso las microfinanzas han sido un gran negocio, porque es que las personas de la economía popular y de la economía informal necesitan buscar caminos. Y entonces en esos caminos, pues ¿qué puede suceder? O sea, si hay que buscar, así como en lo macro pensamos en los retornos a las bancas públicas de desarrollo, pues yo creo que aquí hemos estado trabajando recientemente un concepto muy bonito que se llama como el de las alianzas público-populares, que si bien en el discurso neoliberal siempre se habló de las alianzas público-privadas como ese nuevo elemento central del nuevo capitalismo, pues tal vez para las microfinanzas integrales se pueden pensar pues en cooperativas pero con apoyo público, es decir, unas microfinanzas integrales pero con alianzas público-populares y que por supuesto van a estar distantes de la financiarización porque las personas en la economía popular sí requieren formas de financiamiento. O sea, ya, si tuviéramos de una que podemos de un día para otro construir todo un proceso de industrialización, pues evidentemente es el modelo, apostémosle a eso y no nos centremos en esto, pero esa no es nuestra realidad inmediata y en la realidad inmediata las personas y los trabajadores de la economía popular de América Latina requieren formas de financiamiento. Y mientras, digamos, se logra este tipo de propuestas en las que hay que trabajar, digamos, muchísimo más y que, bueno, en esto estamos trabajando en algunas propuestas de política, pues también por ahora también tiene que haber regulaciones más fuertes del sector. Porque tristemente después de la pandemia, a lo que va a presionar el sector financiero en la lógica del libre mercado es a más de regulación, como una recuperación post pandemia guiada por el sector financiero, ¿a qué le van a querer apostar? A una mayor desregulación.
¿sí? Entonces creo que por ahí hay unas luces para que podamos, digamos, discutir. Entonces algunos puntos finales, creo que ya va a llegar como 45 minutos. Creo que mensaje número uno, hay que dejar el romanticismo del microcrédito. O sea, muchas personas cuando empiezan a acercarse a estudios de la pobreza y se encuentran con la literatura, digamos, positiva y tradicional del microcrédito, se ilusionan bastante, pero esto hay que mirarlo con lupa porque hoy las finanzas se han distorsionado. Y hoy la financiarización, como les dije al comienzo, hoy la financiarización prácticamente que es transversal a todos los sectores de la economía. Y el microcrédito no es la excepción. Hoy el microcrédito ha caído en manos de grandes portafolios de inversión. Están los grandes grupos económicos de América Latina porque es un negocio muy, muy, muy importante en la base de la pirámide. Ya les decía, si tengo 100 millones de capital, es mejor prestarle 1 millón a 100 personas y así 30 personas de esas no me paguen, aún así sigue siendo más rentable que prestarle 100 millones a un gran empresario de confianza. Creo que este es el punto por el cual se ha direccionado un gran arsenal. Uno de los barrios populares de grandes metrópolis como Bogotá, seguramente en Ciudad de México, es similar. Empieza a ver estas bancas microfinancieras en sus locales y demás, en los barrios periféricos, y ya no solo ofreciendo microcréditos para proyectos productivos, sino prácticamente todo un portafolio donde están los microseguros, donde están diferentes cosas. Por eso, de hecho, no ni siquiera por hablar de microcréditos, sino más las microfinanzas. Ahora ya están las microinversiones, ¿sí? Entonces, toda una lógica alrededor de esto. Pero, y si bien coincido con Milford Bateman, que este es un modelo antidesarrollo, en la realidad inmediata las personas requieren formas de financiamiento favorables como las que les he mencionado anteriormente. Entonces, bueno, no sé, creo que esto era como un poco este contexto de ubicar diferentes temas que tenían en mente sobre la dinámica problemática de las microfinanzas. Muchísimas gracias. Excelente, muchísimas gracias, Diego. Realmente es un tema urgente, preocupante, ¿no? Y como tú bien mencionabas en algún momento en tu conferencia, ante la informalidad y la pobreza y además la pandemia, repensar lo que hacen esas financiarizadas es una tarea fundamental en discutir qué tipo de reactivación económica estamos interesados en promover o no, ¿no? Entonces, sin más, yo quisiera pasarle la palabra a nuestro comentarista, que es el doctor Roberto Soto. El doctor Roberto Soto es actualmente profesor investigador de la Unidad Académica en Estudios de Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es doctor en Economía, egresado de la UNAM, realizó una estancia postdoctoral en la UNAM también, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y realizó estancias de investigación en Perú y en Bolivia. Entre sus temas de investigación están capital global y los estudios geoestratégicos, pero también temas como los efectos de las microfinanzas en Asia y América Latina. Entonces, ¿quién mejor para comentar la conferencia de Diego que Roberto? Entonces, sin más, le paso la palabra a Roberto para que haga uso de sus 20-25 minutos. Roberto. Gracias, Mónica. Gracias, Diego, por tu presentación. Excelente presentación. Y sin más, vamos a comentarla. Muy interesante. Es un tema que a todas luces es fundamental entenderlo, comprenderlo hoy en día, más porque estamos viviendo un escenario de una crisis, como se conoce como una crisis de sobrediseño. No es una crisis, como ya se ha comentado, no es una crisis ni de tipo de cambio, ni de crisis bancaria, ni crisis financiera, sino es una crisis sobre diseño donde prácticamente la economía a nivel mundial paró y bueno, y eso tiene efectos severos de manera socioeconómica. Toda la población, principalmente en la población más pobre. Y siguiendo lo que decía Diego, pues hay que ver por qué afecta tanto a los pobres una crisis. Y los afecta tanto, pues dependiendo cuáles son sus fuentes de financiamiento. Como sabemos, las fuentes del financiamiento de las personas pobres, del quintil más pobre que existe en la población,
dependiendo si es en América Latina o en Asia, pues la mayoría de los ingresos de los pobres va a depender o del ahorro personal, si es que tienen, de las remesas, si es que hay. En el caso mexicano, gran parte de la población accede a recursos vía remesas. Ingresos laborales, si es que tienen, y normalmente esos ingresos laborales provienen del mercado informal. De políticas asistencialistas, como bien mencionaba Diego, en el caso de América Latina, principalmente se basa en lo que se denomina transferencias monetarias. Últimamente en México, pues se había discutido esto de las transferencias monetarias, aunque aquí hay un detalle. Propiamente ya no son transferencias. ¿Por qué? Lo que pasa es que ya son derechos. Entonces, como que hay que discutir esa parte, si son transferencias o son derechos. Pero en general en América Latina, parte de sus ingresos de las personas pobres provienen de las políticas asistenciales o denominadas transferencias monetarias. Y como bien decía Diego, hay que agregarle el otro apellido, transferencias monetarias condicionadas. Y otro punto muy importante es el microcrédito. Y ese microcrédito, como bien también mencionó Diego, pues originalmente estaba acompañado de otros programas, que como bien dice la lámina, son variados y heterogéneos, como son programas de nutrición, salud, educación y de desarrollo de capital social. Y las ONGs que intervenían aquí originalmente en el mundo microfinanciero, cuando se crearon, al menos de manera formal, digámoslo así, de manera moderna en la década de los 70, pues eran organizaciones que tenían financiamiento. Pero lo que se buscaba era brindar tanto apoyo de carácter social como empresarial. Y tenían dos naturalezas, como ya habíamos destacado en algunos textos, o como se destacan en algunos textos y en algunas otras exposiciones, tenía una naturaleza social, o sea, nada de rentismo, sino tiene que ver con cuestiones de alfabetización, material de salud, acceso a servicios médicos preventivos, etc. Entonces, el otorgar microcréditos originalmente iba acompañado de otro tipo de programas. De carácter empresarial, pues enseñaban a las personas cómo desarrollar negocios productivos, se les daba asistencia técnica, capacitación financiera, pero esto, bien lo dice Diego, esto cambió porque pues, se observó que esto era un negocio. Los pobres en un negocio. Al menos es la visión, porque de razón es la visión que tienen las instituciones financieras tradicionales. Cambió a ser ahora rentable, de ser solidario, de tener este carácter social y empresarial al mismo tiempo, cambió a un carácter netamente rentista, donde predomina la ganancia, donde, esto es muy importante y lo mencionó Diego, las ONGs que originalmente recibían financiamiento fueron presionadas a transformarse, a cambiar su parte solidaria, a buscar una parte rentable. Pero ¿quiénes eran esos donantes? Pues ya sabemos quiénes son los donantes. Y esa es la presión que se tiene hoy en día en economías de América Latina. Los donantes son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones financieras. Estas instituciones financieras comenzaron a presionar a las ONGs para transformar su método de financiamiento. Entonces, ¿esto qué provocó? Básicamente provocó, usando la misma técnica de Diego, provocó esto, que la naturaleza social prácticamente desapareciera. Esto desapareció y nos quedamos solamente con la parte financiera. Y en algún seminario, como decía la doctora Eugenia Correa, y todo lo que tenga que ver con lo micro surgió. Microseguros, microahorros, microsubvenciones, consultorías de negocios, marketing, vínculos, etc. Entonces, el microcrédito ahora va acompañado de otro tipo de programas que fortalecen a las instituciones microfinancieras para buscar la alta ganancia. Pero para poder entender esto, pues, como bien decía Diego, hay una discusión muy importante
del papel de las microfinancieras. Y yo aquí lo he resumido, siempre lo he resumido en dos grandes enfoques. El enfoque obviamente ortodoxo y el enfoque heterodoxo, es decir, los que promueven las microfinancieras, el microfinanciamiento, y los que están o bien en contra del microfinanciamiento o a favor del microfinanciamiento, pero con otra línea. Y obviamente los promotores, ¿qué dicen? Pues el microfinanciamiento surge porque el financiamiento estatal no funciona, es decir, la banca de desarrollo no funciona. La banca de desarrollo es ineficiente y todo lo que tenga que ver con el Estado es ineficiente. Tenemos metas, los promotores dicen, ¿las metas cuáles son? Pues hay que bancarizar a los pobres. Por un lado hay como si hubiera un demonio acá atrás de los que promueven eso, es bancarizamos a los pobres porque los pobres son un negocio. Y es necesario bancarizarlos porque hay que insertarlos en los circuitos financieros y laborales. ¿Con qué objetivo? Bien lo decía Diego, pues hay que eliminar las desigualdades sociales, generar el autoempleo, es decir, el individualismo. Aquí son cuestiones individuales. Como bien mencionó él, y yo lo destaco también, eso del pleno empleo no funciona. Entonces, lo que sí funciona es el autoempleo. Entonces, el autoempleo va a permitir salir de la pobreza, no el pleno empleo, según los promotores de este sistema financiero. ¿Y qué quiere decir? Que a mayor crédito va a haber menor nivel de pobreza. Pero, ¿qué dicen los críticos? Los críticos de este sistema sostienen que el microfinanciamiento surgió precisamente porque se desmanteló la banca de desarrollo. El financiamiento público llegó a niveles, en el caso de mexicano, llegó a niveles por debajo del 5% del Producto Interno Bruto cuando estábamos en niveles del 30% del Producto Interno Bruto. Es una línea con tendencia decreciente. ¿Qué busca el microcrédito? Bueno, si voy rápido, no quiere decir que no es un punto fundamental. Esto es un punto fundamental. El papel que tiene el crédito en la economía y principalmente el crédito público. Entonces, los críticos dicen, pues, surgen las microfinanzas porque precisamente el crédito público pierde poder, pierde autoridad en el sistema financiero. A partir de la banca de desarrollo. Se desmantelaron las bancas de desarrollo en América Latina, en muchos países del mundo. ¿Y qué busca? Pues realmente busca clientes. O sea, aquí esto es cuestiones, igual que el sistema de salud. ¿Qué busca el sistema de salud actual? Lo que busca el sistema de salud son clientes, no curar a los pacientes. Entonces, es muy interesante el juego de palabras. Entonces, buscan clientes esta industria microfinanciera porque es eso, es una industria que busca la ganancia. ¿Y qué más? ¿Qué mejor cliente que las mujeres? Porque también, bueno, es algo que no escuché aunque sí sé que lo maneja Diego, pero no lo escuché en su conferencia porque en América Latina el mayor número de clientes son mujeres. Estamos hablando aproximadamente de 9 de cada 10 personas que acceden a la industria microfinanciera son mujeres. No es así lo mismo en Asia, casi es 50-50, pero en América Latina la mayoría de las personas que acceden a la industria microfinanciera son mujeres. Esto hay que destacarlo, Entonces, buscamos clientes y buscamos a las mujeres. Y lo que se está haciendo es informalizar a la economía. Eso es también algo muy importante. No se busca combatir la pobreza, sino mantenerlos en esa informalidad porque son unos clientes muy importantes para aumentar la ganancia de esta industria. Y por lo tanto, ¿cuáles son los objetivos de la industria microfinanciera? Según los críticos de esta, pues profundizar tanto la pobreza y la desigualdad. ¿Por qué? Porque la pobreza sigue siendo un negocio. Y bien, destacando bien, como lo dice Diego, esa intervención antidesarrollo, tal como menciona Milford Bateman. Entonces, siguiendo la visión de Bateman, esta industria microfinanciera lo único que está haciendo es aplicar políticas financieras que básicamente son
políticas de antidesarrollo, no se está generando el desarrollo en el sentido amplio. Pero ¿qué sí ocurre? Esto también es un punto importante que menciona Bateman y que también Diego lo destacó. Lo que pasa es que se están sobresaturando los mercados. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque esta industria, como Diego menciona, se está distorsionando. ¿Por qué? Porque los créditos no van a la parte productiva. Aparte no van a la parte productiva porque son créditos pequeños. Son créditos en moneda nacional, 5,000, 6,000, 7,000 pesos. O sea, es nada, son créditos para cubrir las necesidades inmediatas. Estoy enfermo, necesito una medicina, necesito comprar algunos zapatos, etcétera, etcétera. O algo muy interesante que me gustaría destacar más adelante es el sobreendeudamiento. Entonces, son créditos que sirven solamente para poner salones de belleza, para poner algún changarrito por ahí. Lo único que están haciendo es sobresaturar los mercados del mismo negocio. Entonces, como decimos muchas veces, como hemos dicho muchas veces en conferencias sobre microfinanzas, estamos observando salones de belleza en cada esquina, peluquerías en cada esquina, entonces estamos sobresaturando el mercado. Y lo que menciona Bateman en sus ponencias. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día estamos viviendo un periodo de emergencia sanitaria. Y esta emergencia sanitaria, por supuesto, ocasionó una emergencia económica. Entonces, aquí hay que traer varios datos. Entonces, bajo el escenario que tenemos en América Latina en general, tenemos economías donde el Estado interviene poco, el Estado gasta poco, donde el crédito no tiene el papel que debería de tener, el dinero no tiene la importancia que debería de tener en la economía. Entonces, a eso se agrega una emergencia como la de hoy, donde 30% de las personas son capaces de cubrir sus gastos por pandemia, solamente el 30%. Si hablamos de los hogares de ingresos bajos, solo el 10% puede cubrir gastos derivados de una emergencia, donde utilizaría más de la mitad de su salario mensual. Entonces, en escenarios como el que estamos viviendo, una pandemia destroza tanto los ahorros, si es que existen, de ese tipo de familias, o el poco ahorro que pueda tener las familias pobres. En contraste, el 90% de las personas que forman parte de la OCDE cuentan con una cuenta bancaria. América Latina solo tiene el 40%, en América Latina solamente el 40% tiene una cuenta bancaria. Evidentemente, en las personas de bajos ingresos, ese porcentaje es menor. Hablando también de América Latina, solo el 5% del quintil más pobre de los hogares se endeuda. Es decir, Diego dice, tenemos una realidad y la realidad es esta. 5% del quintil más pobre de los hogares se endeuda con prestamistas formales. Esto es interesante. Mayores ingresos aumenta al 18%. El 18% de los que tienen los ingresos más altos se pueden endeudar con los prestamistas formales, llámese bancos comerciales. De ahí los programas gubernamentales. La importancia de los programas gubernamentales como son las transferencias monetarias. Muchos países utilizan los servicios financieros formales para pagar esas transferencias y así aumentar o fomentar la inclusión. Sin embargo, existen muchos obstáculos, eso también hay que destacarlo. Estaba leyendo algunos artículos para esta conferencia del día de hoy y en ellos esos artículos nos dicen lo siguiente, que ¿por qué no hay inclusión financiera? ¿Por qué no tenemos acceso a una mayor inclusión financiera? Primero, porque realmente siguen existiendo monopolios o oligopolios que controlan los servicios financieros. Es decir, las grandes empresas financieras dominan en América Latina, llámese bancos españoles, bancos ingleses, bancos canadienses o bancos norteamericanos. Por lo tanto, provoca que los costos de los servicios realmente sean altos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa provoca? Que los depósitos, que los requisitos para poder abrir una cuenta bancaria sean muchos para la capacidad que tiene una persona de bajos ingresos. Los niveles de informalidad laboral inhiben, también es muy importante. En la conversatorio anterior hablábamos del sistema de pensiones y antes de entrar de lleno al sistema de pensiones se dio una introducción de cómo estaba el mercado laboral. Entonces,
El problema de la falta de ahorro tiene que ver, por supuesto, con los ingresos provenientes del mercado laboral en general. Sin embargo, pues tenemos un mercado laboral muy, muy restrictivo. ¿Qué más podemos decir? Los niveles de informalidad inhiben a los prestamistas para que concedan crédito a estas personas que trabajan en los mercados informales. Es decir, tenemos un mercado formal, laboral formal, muy, muy pequeño. Y el mercado informal, que es muy amplio, pues inhibe. El que pertenece a ese mercado informal, pues tiene restricciones para acceder a los servicios financieros tradicionales. Este tipo de segmentos, si hay una encuesta de los hogares pobres y de ingresos medios en América Latina. Esta encuesta se hizo en países como Brasil, como México, como Perú. Y esta encuesta arrojó resultados muy importantes. Ese tipo de segmentos de las personas pobres procuran endeudarse con fuentes informales, es decir, a lo que Diego mencionaba como las casas de empeño, las gota a gota, etcétera, etcétera. Prestamistas pequeños. En México y Perú, los más pobres de los pobres se endeudan con las instituciones microfinancieras. Esto también es muy importante. ¿Quiénes son los que recurren a las instituciones microfinancieras? Precisamente los que trabajan en el sector informal, los que tienen menos ingresos, por lo tanto son los más pobres. Y esto es también interesante, las instituciones microfinancieras pueden ampliar el acceso a sus servicios, pero a un costo muy, pero muy alto. Diego hablaba del caso colombiano, si bien la entendí, con tasas de interés del 50%. Bueno, en México, Compartamos Banco tiene tasas de interés del 70, 80, 90 o más, o a veces, en ocasiones, superior al 100%. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir en este sentido? Podemos concluir algo muy importante, que tenemos un sistema financiero que tiene un esquema de precios regresivos. Es decir, los prestamistas están otorgando los créditos a los pobres, pero están cobrando tasas de interés exageradamente altas, tasas, sinceramente, de usura. Es decir, hay una correlación positiva entre tasas de interés y pobreza. A mayor nivel de pobreza, mayor nivel de tasa de interés. Entonces aquí, Diego él habló sobre qué podemos hacer. O sea, la realidad dice que pues, se requiere financiamiento. ¿Cuál es el camino ideal para este financiamiento? Hay algo muy interesante. Me gustó, dado que estamos pasando las frases de Yunus, a mí me gustó esta frase de Yunus. Yunus dijo en algún momento que pues, las microfinanzas realmente, digamos como que se destapó. No quiso decir que iba a combatir la pobreza. ¿Por qué? Porque realmente las microfinanzas no son caridad. Pues sí, cobrando tasas de interés del 50, 60, 70, 80, 90 o más del 100%, claro que eso no es caridad. Y él dice, estos son negocios, pero con un objetivo social. ¿Cuál es el objetivo social? Ayudar a los pobres a salir de la pobreza. Gran negocio, excelente negocio, la industria microfinanciera. ¿Por qué? Porque los bancos no conceden los créditos a este tipo de personas. Entonces, básicamente la industria microfinanciera lo que vino a hacer es suplir el negocio, el faltante que se tenía en el sistema financiero. El faltante era acceder a los pobres a tener un crédito. El problema es que los bancos actuales vieron que es necesario participar en este negocio porque es muy rentable. Entonces ya hoy en día tenemos a bancos comerciales transnacionales, las grandes transnacionales bancarias, meterse en este negocio. Entonces Bancom, bueno, BBVA ya accede a las microfinanzas. Por ejemplo, Banco Azteca accede a las microfinanzas. Y N bancos, los bancos formales están metiéndose ya en la industria microfinanciera. No solo digámoslo así, la industria microfinanciera tradicional, como en este caso es Compartamos Banco, que es uno de el primero o segundo microfinanciera más importante en América Latina. Por eso la importancia de Compartamos Banco. ¿Cuál es el camino ideal? Esto también es muy interesante, que mencionaba
Diego, y aquí hay varias propuestas. Primero, tenemos un modelo microfinanciero que tiene objetivos, y su objetivo es la alta rentabilidad. ¿Cómo obtener ganancias la industria microfinanciera? Monetizando a los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres es un negocio. Entonces estamos en una situación de apropiación del ingreso de los pobres, del poco ingreso de los pobres. Se está apropiando, está siendo apropiado por parte de la industria microfinanciera. Y me gusta resaltar el término de industria microfinanciera. Casi nunca menciona las instituciones microfinancieras, ¿no? Y es una gran industria. Pero aquí está surgiendo un gran problema. Se está creando un proceso que bueno, no sé si alguien lo ha denominado, pero yo sí, microfinanciamiento tipo Ponzi. Es decir, la evidencia empírica está demostrando que muchas personas se están endeudando para cubrir las deudas que se tienen en otras microfinancieras. Están endeudándose para pagar deuda. Entonces están teniendo un microfinanciamiento tipo Ponzi. Entonces, esto es muy importante porque en el caso de que se dé una crisis en el sistema microfinanciero en países como América Latina y en particular en México, el impacto directo va a ser a los pobres. Alguien podrá decir, es que todas las crisis van a afectar a los pobres. Sí, pero no de manera directa. Aquí es en la primera línea de batallas van a estar los pobres porque ellos son los clientes, los que utilizan este financiamiento. Y es evidente que no existe ninguna evidencia contundente que permita decir que el microfinanciamiento actual, como se está dando, con las condiciones que están dando de rentabilidad y usura, está combatiendo la pobreza. Y perfectamente estoy de acuerdo con Diego cuando él dice que los casos particulares no necesariamente son la generalidad. De hecho, los riesgos se están incrementando, al menos en países de América Latina y como México, los riesgos de impagos se están incrementando. Y no tengo datos en este momento de lo que vaya a ocurrir con la pandemia en cuanto al no pago en la industria microfinanciera, pero se me hace que se va a incrementar aún más, va a estar en niveles ya de alto riesgo el no pago. Las carteras vencidas de esta industria se van a incrementar. Y obviamente la crisis va a afectar a los más pobres. Pero, como decíamos, ¿cuáles son las alternativas? Sí, Roberto, de 2 minutos. Sí, de hecho acabo en 2 minutos. ¿Cuáles son las alternativas? Uno es el uso de la tecnología. Hay evidencia empírica que demuestra que en países de África, en países como China, la tecnología está funcionando. En países de África me refiero a, denme un segundo, ahorita se los digo, Kenia, Etiopía, y en China el uso de la tecnología está funcionando y está disminuyendo los costos del acceso, del uso de los financiamientos. Entonces, es muy importante la tecnología. Y otro, para el caso, por ejemplo, Diego lo mencionó, claro que estamos hablando de que hay que restablecer el funcionamiento de la banca de desarrollo, pero asumiendo que eso debe de ser, o sea, esa es una ley, la banca de desarrollo es fundamental para que las economías tengan acceso al financiamiento. Financiamiento productivo, esto es muy importante. Pero también hay otra opción que casi no se destaca en eventos como este. La opción, por ejemplo, son las cooperativas financieras, porque ¿quiénes son los dueños de esas cooperativas financieras? Las mismas personas que acceden a los créditos. Entonces, las tasas de interés de las cooperativas son muy bajas. Estamos hablando del 1 o 2%, porque no están hechas para hacer un negocio. Entonces, las cooperativas son una alternativa. Yo en estos días pregunté cuál es el nivel de crédito que se otorga en las cooperativas. Pues depende, porque si es una persona individual puede ser de 30,000, 40,000, 50,000 pesos, o si son un grupo de personas o personas con un negocio estable, estamos hablando de créditos de 300, 400,000 pesos. Entonces, ¿existen en México cooperativas financieras? Sí, pero yo creo que hay que fomentarlas más.
Y algo que dijo Diego, cooperativas financieras con apoyo del sector público sería aún mejor. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esta industria microfinanciera? Son dos: restablecer la importancia del crédito, del dinero, del crédito y de la banca de desarrollo en la economía, y dos, de la parte privada, apoyar más el surgimiento, el fortalecimiento de las cooperativas financieras. Las tasas de interés de las cooperativas financieras son, se me extrañó, exageradamente bajas, y están otorgando créditos muy atractivos. O sea, otorgan créditos en niveles que uno puede tener un negocio altamente productivo o productivo. Entonces, aquí la clave es eso: sector público, el sector privado por medio de cooperativas, y otra cosa es el financiamiento, pero de actividades realmente productivas. Tampoco hay que otorgar crédito así porque sí, sino actividades realmente productivas. Fomentar el verdadero emprendedurismo, no el emprendedurismo de corte ortodoxo, sino el emprendedurismo realmente productivo. Y si alguien quiere agregarle emprendedurismo para mujeres, sí, pero que sea realmente productivo, y eso existe en países de América Latina. Entonces, por mi parte, yo concluyo. Gracias. Excelente, gracias miles, Roberto. Mira, estamos transmitiendo por Facebook Live del Instituto de Investigaciones Económicas. Tuvimos problemitas con nuestro YouTube de la red FIN, de la Red de Economía Financiera, Fiscal y Monetaria, pero sí seguimos de manera ininterrumpida la transmisión por Facebook Live del Instituto de Investigaciones Económicas. Ahora voy a dar la palabra a los miembros de la red que están aquí en la sala de Zoom, y luego voy a dar paso a las 5 preguntas que nos llegaron vía comentarios del Facebook, ¿no? Entonces, sin más, le paso la palabra a la doctora Alicia Girón. Alicia. Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto, Mónica, que hayas organizado esta mesa sobre microfinanzas, y un poco he tomado algunas cosas que yo creo que valdría la pena enfatizar. Son varios puntos que los tomé, quizás son enunciados muy rápidos, pero sí hay que comentarlos. Una de las cosas que primero tendríamos que empezar, ¿por qué las microfinanzas? Las microfinanzas yo creo que siempre han existido, pero justo cuando se hacen las reformas financieras y donde la banca de desarrollo, que fue el pilar del crecimiento de países como México, Argentina, Brasil y el resto de los países de América Latina, las microfinanzas empezaron a tener un papel fundamental. Y el lenguaje principal en el marco del Washington Consensus es que la banca de desarrollo era corrupta y por lo tanto había que desaparecerla, y qué mejor que las microfinanzas. Y así es como de alguna manera van surgiendo cada vez estos créditos, principalmente créditos a sectores que no tienen, lamentablemente, muchas veces una identificación oficial, o que muchas veces no cumplen con el colateral para poder acceder a un préstamo, o sea, no tienen los elementos que pide la banca comercial. Después, este pensamiento de las microfinanzas lo hizo suyo principalmente los organismos financieros multilaterales. Y es muy importante cómo el Banco Internacional de Desarrollo, el BID, tiene incluso una ventanilla para las microfinanzas, incluso es el ejemplo de cómo empoderar y salir de la pobreza. Esto es muy importante porque si nosotros hacemos un análisis de los préstamos otorgados tanto por Banco Mundial y el Banco Interamericano en la década de los 50 y los 60, los préstamos de estos organismos financieros internacionales iban principalmente a grandes proyectos de infraestructura, y ahí está la presa de Itaipú, ¿no? La que está entre Brasil, Paraguay y Argentina, que tiene, ya no me acuerdo si 18, bueno, ya se me olvidó el nombre, pero, o sea, que da electricidad para muchos. Turbinas. ¿Perdón? 18 turbinas. Turbinas, ¿no? Y entonces,
pues difícilmente un microcrédito va a poder crear una presa como Itaipú o va a crear accesos de camino, ¿verdad? Para, pues para la gente, sobre todo en las áreas rurales e incluso en las áreas urbanas, cuando es muy necesario el acceso al agua, el acceso a la luz, el acceso a la energía, etcétera. Otra cosa que también se ha dicho aquí, y lo enfatizó muchísimo Diego, es el porcentaje que cobran estos préstamos. Hay un estudio que se hizo, se presentó, que nosotros lo hicimos y que está publicado en uno de los journals, donde se hizo a nivel mundial. Hay una base de microcréditos que Roberto la conoce y seguramente Diego también la conoce, donde vienen todos los préstamos que dan las grandes financieras a nivel mundial, vienen también los nombres de las empresas y después también se puede hacer también por enfoque de género. Casualmente para América Latina, el mayor número de préstamos es para mujeres. Entonces, resulta que las mujeres son muy rentables cuando adquieren este tipo de préstamos porque son muy buenas pagadoras. Y las tasas de interés, de acuerdo a lo que dan esa base de datos, pues son tasas muy altas, o sea, demasiado altas. Otra cosa que me gustaría comentar y que también lo dijo Diego, es efectivamente, sobre todo cuando la crisis del 2008-2009, pues gran parte de esos productos que se originan a través de microcréditos, pues no, en una crisis tan grave y en una recesión y en una depresión, es muy difícil que la gente pueda vender esos préstamos, esos productos. Y entonces, la gente, y yo siempre he dicho que la gente deja de pagar, pero no porque quiera dejar de pagar, simplemente porque no puede. Y eso orilla a que realmente hay un sinnúmero de suicidios e incluso yo recuerdo que por el año 2010 hay un artículo del Economist que seguido lo cito, donde en Hyderabad, que es un estado de la India, en un pueblo, pues de repente un número creciente de suicidios. Bueno, pues esos créditos fueron otorgados, porque además lo interesante es quién otorga los créditos. A veces son microfinancieras locales, pero no todas son microfinancieras locales. Pueden aparecer con un nombre del país, como si fueran nacionales. Pero esas microfinancieras se financian en los mercados financieros y muchas veces los propios grandes bancos, y voy a poner el ejemplo de Dresdner Bank, porque aquí es a donde me refiero de ese artículo, es que Dresdner Bank tiene una ventanilla para microcréditos y esa parte de del banco tuvo quiebras fuertísimas. Entonces, y también otros bancos tuvieron quiebras fuertísimas porque son préstamos que definitivamente la gente no los puede pagar. Otra de las cosas que también me gustaría decir es esto del autoempleo que dijo Roberto. Se ha visto como que el autoempleo es como eres empleado, tienes tu propia empresa. Incluso recuerdo el lenguaje que manejaba Fox, ¿no? Que qué mejor que ser tu dueño de tu propio changarro, ¿sí? Entonces, esta mentalidad es toda esta desestructuración de cómo se ha ido implementando, ¿verdad? Las carencias de empleo organizados o otorgados por el sector público. O sea, el sector público ha perdido sus bancos de desarrollo, en México los bancos, ¿verdad? También, y también hemos perdido empresas públicas. Y esto ha sido toda una política donde el que sea una empresa pública, por supuesto, no tiene por qué ser una empresa que pierda. Pero también hay que ver que hay un elemento que es la corrupción, ¿no? Y por último, porque es un ejemplo, recuerdo mucho
en una ocasión, y esto es solamente una anécdota, fui invitada a Bolivia por la coordinadora Gregoria Paza, una ONG, y entonces, sí, el modelo era que todas las mujeres, una tejía, la otra vendía, la otra recolectaba el dinero y todo, pero cuando hay un problema de crisis, pues esa comunidad no puede estar comprando todos los suéteres y todas las chompas y todas las frazadas que hacen. Entonces, y tampoco pueden hacer el camino para ir del pequeño pueblo a la gran ciudad para llevar los productos. Entonces, creo que las microfinanzas hay que entenderlas mucho más. Y por último, las microfinanzas están en uno de los ejes de los documentos del Alto Panel para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, donde se maneja inclusión financiera e inclusión digital. Y realmente hay que tener mucho cuidado, porque detrás de la Agenda 2030 está la palabra que dijo Diego, stakeholders y shareholders. La agenda tiene atrás todo un mecanismo que está relacionado con los accionistas. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias, Alicia. Mira, ahora tengo aquí también va a hacer uso de la palabra primero el doctor Antonio Mendoza, de la UAM Iztapalapa, y luego el doctor Adela Quintana, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Por favor, les pido que sean breves porque tengo que leer también las 6 preguntas del público, de las más de 70 personas que nos acompañan por Facebook y de los más de 30 que estaban en YouTube, y luego también pasarles para que tengan la réplica y que cierren con sus comentarios el conferencista y el comentarista. Entonces, sin más, por favor, Antonio Mendoza. Sí, gracias, Mónica. Gracias también a Diego Guevara y a Roberto Soto por sus comentarios. Voy a ser muy breve. Primero quiero recobrar una frase de la doctora Girón en un artículo que ya se ha vuelto clásico, que las microfinancieras son pequeños bancos con grandes ganancias. Creo que esa frase cierra. Y quiero ahora rápidamente relacionar esta última parte que Diego Guevara hablaba, y también Roberto Soto, sobre las alternativas. Me entusiasma mucho pensar estas asociaciones público-populares con la economía popular. Acá en México, creo que hay una confusión. Hay una parte, hay las sociedades cooperativas de ahorro y crédito, las cajas populares y las microfinancieras. Esa confusión está también en la legislación. Desde hace 5 años hay una ley para regular las actividades de las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores registra 14 de ellas. Pero estamos hablando de 2 cosas diferentes que se mezclan para confundir. En el mundo de la economía popular existen las finanzas solidarias, que es algo poco estudiado en este país, pero he tenido la fortuna de poder conocer en trabajo de campo estas iniciativas. Creo que hoy, como se ha dicho acá en los conversatorios de la red, es necesario pensar si la crisis es algo inédito, tenemos que tener respuestas inéditas. Y esas respuestas inéditas creo que se están colocadas en esta idea de asociaciones público-populares. Porque hay gran iniciativa en la economía popular. Es la que ahora está, de alguna manera, sosteniendo, resguardando, educando y trabajando en un mundo donde estamos confinados. Creo que por parte de la academia tendremos que voltear a verlas, que están antes de la pandemia. Y hay una tradición en Colombia, Perú, en América Latina. En Europa se llaman finanzas éticas. Para el caso de nuestro continente, finanzas solidarias. Un caso es Undeco, y con eso cierro. Undeco existe en Ananecuilco, en el estado de Morelos. Es una cooperativa que se ha conformado por los socios, están asentados en la comunidad y además han ido escalando
esta idea que señalaba Diego, a ver si no la confundo, es una aspiración para nuestro país aspirar a cooperativas integrales. Aquí las cooperativas están segmentadas de producción, de servicios y de ahorro y crédito. Creo que el reto y el desafío es avanzar a una cooperativa integral en donde el financiamiento está en el centro de la actividad productiva y la actividad comercial. No las hay en nuestro país. Y señalo a UNDECO porque es la única que ha sorteado los vericuetos legales y ha logrado establecer esta lógica de integralidad. Muchas gracias. Ha sido muy grato escucharlos. Gracias, Moni. Muchas gracias, Antonio. Aderac, por favor. Sí, buenas tardes a todos los participantes. Voy a ser muy breve. Es más que nada un comentario a Diego Guevara en relación al, bueno, y algo retomando algunas ideas que mencionaron todos. Bueno, yo creo que no debemos de perder de vista que las microfinanzas son un modelo de negocio y que a lo mejor así, de hecho, pues así nació, ¿no? A lo mejor creemos que se distorsionó, pero así funciona. Eso lo menciono porque en lugar yo creo que de utilizar la financiarización, ¿no sería mejor hablar de microfinanzas parasitarias o un negocio parasitario? En este sentido de que vive de las finanzas formales, ¿no? Se inserta en este circuito del dinero y que ese mismo negocio ha diseñado una publicidad pues agresiva y engañosa y que penetra social y que ha penetrado socialmente, bueno, pues muy bien, ¿no? Porque administran la desigualdad social, son un negocio muy rentable, que pueden manejar inclusive niveles de cartera vencida pues importantes. Han utilizado una innovación y estrategias de comercialización que venden subproductos que ya lo señalaron que han sido poco útiles y que buscan extraer más recursos de los supuestos beneficiarios o estos clientes y el riesgo lo minimizan al cobrar elevadas tasas de interés, ¿no? Porque, bueno, y además existen estudios de mercado en donde las mujeres, bueno, han señalado que tienen un mejor sentido de cumplimiento, entre otras cosas, ¿no? Yo creo que más bien hablar de financiarización, más bien, yo creo que tendremos que hablar de un modelo de negocio que al final de cuentas es parasitario en ese sentido, ¿no? Por todos estos aspectos que ya bien señalaron. Bueno, muchas gracias. Esa era mi participación. Gracias, miles, Aderac. Ahora voy a dar paso a la lectura de las preguntas del público que nos acompaña por Facebook. William pregunta, ¿todo lo que se ve hoy con las plataformas Forex puede ser considerado microfinanzas o financiarización? Yo creo que Diego puede retomar justamente con el comentario de Aderac para definir bien los dos conceptos y lo que estamos tratando de una cosa y de otra, ¿no? La segunda pregunta de William. Buenas tardes. Teniendo en cuenta la informalidad y la crisis económica que llega con la pandemia, ¿qué estrategias se puede implementar para evitar y mitigar el fenómeno de la financiarización? 4. Aurora Marcial pregunta para Roberto. ¿Podría abundar sobre el riesgo que las microfinanzas trasladan al sistema financiero a través de la financiarización? Con base en su ejemplo sobre el riesgo que prefieren tomar las instituciones financieras, preferible otorgar varios microcréditos en lugar de otorgar un crédito grande a un solo receptor, ¿el riesgo que se traslada a los mercados financieros es mayor o menor? De otro modo, ¿cómo dimensionar el riesgo, por ejemplo, de impago, emulando a la crisis hipotecaria, que las microfinancieras trasladan al sistema financiero como un todo? Alejandro pregunta, ¿es recomendable hoy pedir un préstamo? Elsa Coral pregunta, ¿cree que el modelo cooperativo con respaldo del sector público podría aplicarse de alguna manera para el modelo de pensiones? Y finalmente tenemos dos últimas preguntas, una de Fabiola Martínez. Cuando se refieren a emprendedorismo productivo, ¿a qué tipo se refieren? Una vez que las personas que suelen endeudarse no siempre tienen la capacitación profesional que les permitirían llevar a cabo un emprendimiento más elaborado. Y finalmente, la última pregunta del maestro Fracín García. ¿Qué papel ha jugado el cambio del marco legal en la transformación y distorsión de las microfinanzas? Entonces, ahora le paso la palabra a Diego Guevara por 10 minutos y luego Roberto Soto por otros 10 minutos y cerramos. Diego. Bueno, Mónica, muchísimas gracias a todos los miembros de la red por las preguntas,
a Alicia, a todos los que han intervenido. Muchas gracias por los comentarios. Bueno, no, yo creo que seguramente me demoraré menos de 10 minutos. Bueno, ahora es como una consideración que yo creo que es importante porque nos lleva al debate de, digamos, del concepto de la financiarización. O sea, al final, digamos que si bien el concepto de la financiarización uno puede decir que es relativamente nuevo en la literatura, digamos, desde los años 90, comienzos de los 90 es que está, pues muy seguramente, si uno se va a la dimensión problemática de las finanzas, puede llegar hasta Marx, a las nociones de capital ficticio o a las nociones a las que tú has hecho, digamos, referencia como parasitarias. Yo he empleado, digamos, el término financiarización, pues como lo planteé al comienzo, pues si yo parto la idea que la financiarización es un mayor auge de roles y motivos financieros en su dimensión problemática, creo que esa definición la puedo aplicar a la noción pues, de las microfinanzas financiarizadas. Es un sector de las finanzas que ha crecido, pero con su crecimiento aparecen problemas, pero con su crecimiento también detrás hay una serie de actores rentistas significativos. De hecho, en este libro que les mencionaba del hereje de las microfinanzas, en algún apartado habla que si las hipotecas subprime eran atractivas, pues muy seguramente esto es como un subprime, subprime, subprime. O sea, es como una versión más profunda del subprime, porque usted ya no tiene un colateral como la vivienda, sino que al final pues está prestando un poco más en el aire. Entonces, claro, la magnitud de los microcréditos es menor, es decir, las dimensiones por los montos son los que es un crédito hipotecario, pero está esa dimensión. Por supuesto que también lo podemos llamar, como tú dices, las finanzas parasitarias. Al final, pues no sé, lo decían los economistas clásicos de esta visión problemática del hacer dinero con dinero. Si uno va más atrás en la historia del pensamiento económico, era pecado la usura, porque la usura no era trascender una tasa de interés, sino la usura tenía que ver con hacer dinero con dinero, y desde esa perspectiva, pues todos son, digamos, parasitarios, ¿no? Pero yendo a la noción de las microfinanzas, es el argumento por el que yo utilizo esa idea de financiarización, que claro, cuando uno usa la palabra financiarización puede haber muchas críticas per se por el concepto, pero por eso yo me quise parar en una definición. Entonces yo creo que es cuando uno va a aplicar la financiarización a algo, tiene que definir qué concepto usar, porque de nuevo en la literatura uno le dicen financiarización puede ser cosas diferentes en diferentes lugares. Yo hace unos años escribí un paper con unos griegos sobre eso, sobre las eras de la financiarización, y seguramente Keynes en los 30, si uno se pone a mirar en la teoría general y todo, pues uno encuentra elementos de financiarización antes de 1920, pero una etapa temprana. Entonces nosotros ahí pensamos que habían 4 eras de la financiarización. Bueno, eso no viene al caso, simplemente es para decir que es importante uno de qué definición va a haber, porque hay definiciones en los marxistas, en los regulacionistas franceses, en los post-keynesianos. Pues la pregunta para William, bueno, no sé, yo no creo que, yo no estoy tan seguro, no conozco mucho todo esto de transacciones de divisas tipo Forex, pero pues yo no creo que esto tenga que ver con las microfinanzas, más bien con formas de especulación en dinero electrónico y en transacciones, pero no sé si uno lo pueda considerar como un aspecto de las microfinanzas, porque ya no hay unos límites definidos en esto digamos, del Forex, entonces no creo que sea como el camino. Luego alguien preguntaba sobre las estrategias para mitigar, es como Mónica leyó las preguntas así, Urano, entonces traté de tomar nota de algunas, pero bueno, las estrategias para mitigar, digamos, la financiarización. O sea, al final un poco hablar de financiarización no es que uno se ponga completamente en el crédito, en el sistema financiero, pero cuando hablamos de mitigar la financiarización hace parte de pensar que las finanzas trabajen para la economía y no al revés, no que la economía trabaje para las finanzas. O sea, en una perspectiva amplia, la claridad que uno debe tener es que las finanzas deben trabajar para la economía, y desde ese punto de vista, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que el microcrédito realmente pues trabaje y le dé un impulso a esa economía popular, o al menos la mantenga, porque pues no hay más que hacer? Sabemos que per se las microfinanzas no llevan a más, sino como para estas estrategias de sobrevivencia. eh, pues habría que pensarlo, y tiene que pasar por unas medidas mucho más fuertes en regulaciones de la tasa de usura. Yo creo que es un buen camino el establecimiento de otros nuevos canales, y sobre todo la revisión de esas agendas, lo digo Alicia. O sea, detrás de esto lo que hay, uno ya en toda la política pública, esas palabras de los actores de valor, los stakeholders, los actores interesados, y pues hay muchos actores financieros interesados en esto, y creo que pasa
que pasa por ellos. Bueno, hay otras preguntas que tal vez iban a ver cuáles más podemos responder. Bueno, creo que unas más específicas para Roberto. De pronto, bueno, no sé, alguien pregunta si es recomendable hacer, pues, hacer un crédito. Pues esa es de las preguntas más complejas porque, de nuevo, ¿cuál es el problema del crédito? El problema de un crédito surge cuando usted no lo puede pagar. Y usted pide un crédito cuando tiene expectativas de retorno. Yo creo que la pandemia lo que muestra son unos altos niveles de incertidumbre y pues las expectativas que usted tiene hacia el futuro son difíciles. Decía Varoufakis, un crédito que hace el banco como ir al futuro y adelantarle un poco el dinero, ¿no? Entonces, pero si el futuro es incierto, pues los riesgos son más grandes, pero pues ahí sí creo que depende de la situación de cada persona, de sus respaldos, pero creo que la incertidumbre es sumamente grande para pensarlo. Usted podría dejarse llevar por la noción que hay unas muy bajas tasas de interés ahora para reactivar la economía, pero de nuevo, creo que depende no me gusta mucho la palabra las expectativas, pero depende de cada persona. Bueno, creo que alguien, las dos comentarios finales. Yo creo que sí, yo creo que en el tema de las cooperativas hay mucho que mirar. Por supuesto, creo que también hay algunas cooperativas que han entrado en la lógica bancaria. De hecho, en Colombia algunas grandes cooperativas se convirtieron pues, en bancos, ¿no? Y creo que ese es un poco la tendencia de algunos agentes que entran en el negocio financiero y se dan cuenta que es tan bueno que pues transforman sus aspectos legales para bancos. De hecho, una de las, curiosamente aquí en Colombia, la tienda chilena Falabella, no sé si las tienen también en México, pero pues acá hay un banco Falabella, o sea, los excedentes de liquidez eran tan grandes que Falabella decía, claro, crear un banco, y es un banco que ya está establecido aquí en Colombia, porque pues es más rentable ellos tener su propia unidad financiera. Entonces, claro, el riesgo con algunas cooperativas que se fortalecen mucho, algunas cooperativas de médicos, de trabajadores de unos sectores que se han convertido, digamos, en bancos, pero también sería lo ideal poder aspirar a que algunas cooperativas bajo esta estructura puedan entrar a negocios microfinancieros de una forma más solidaria y con este concepto de público popular, que a mí me parece lo interesante es que si hay otras cooperativas que si bien sus músculos financieros no son tan fuertes, con un respaldo público podrían llegar a impactar los sectores que las necesitan, sectores como recicladores, los que trabajan con residuos sólidos, sectores como los vendedores informales y diferentes tipos de estos sectores que lo podrían estar, digamos, allí. De nuevo, todo esto es temporal porque en el largo plazo, pues sí, lo sabe Bateman, en el largo plazo, pues esto no va a ser sostenible si no seguiremos estáticos. Lo dijo Roberto hace un momento, pues de hecho países del sur de Europa se están recuperando así. Cuando uno ve la recuperación de Grecia es porque hay muchas peluquerías, muchas pequeñas tiendas y eso a usted le permite sobrevivir, pero es muy difícil que avance en la senda de tener un crecimiento con productos de valor agregado. Y bueno, yo creo que sí, yo creo que alguien también preguntaba al final sobre el papel de los cambios legales. O sea, yo creo que hay un libro muy bueno que se lo recomiendo que se llama como The Code of Finance, como el código de las finanzas, y muestra cómo todas las transformaciones legales han permitido el empoderamiento de las finanzas. O sea, las finanzas no se han empoderado por sí solitas, sino que hay todo un aparato jurídico al servicio de ellas. Y nosotros, ¿sabes? Como economistas olvidamos eso, pero pues yo estoy de acuerdo. Por supuesto que si las flexibilizaciones en términos de requisitos de capital, de coeficientes de reservas, de encajes, de los tipos de documentos que usted le pide a la gente, pues todo esto pasa por unos términos legales que tienen que negociar. Entonces, las finanzas también tienen un papel jurídico y este libro que les comento de Code of Capital, el código del capital, lo muestra bastante bien. Bueno, son esos como lo que creo que puedo responder. No sé si tal vez espero no se me haya quedado alguna por ahí. Creo que Roberto puede también responder algunas más. De nuevo les agradezco el espacio, los comentarios, pues también es muy interesante también charlar con ustedes o escuchar sus opiniones. Muchísimas gracias. Gracias miles, Diego. Ahora le damos la palabra a Roberto. Diego, a lo mejor tenía que retirarse tantito antes porque va a dar clase ahora en nuestra Zoom manía, pero seguimos con Roberto. Roberto, por favor. Sí, gracias Mónica y gracias Diego por tu participación, muy interesante. Por si te retiras y ya no te vemos, gracias por tu conferencia. Vaya,
En el 2000, los préstamos incobrables en la industria microfinanciera en México los préstamos incobrables era del 1%. Subió en el 2014 al 7%. Sin crisis de pandemia, asumo yo que esto, pues digo, no tenemos bola mágica, entonces esto que digo es supuesto, supongo yo que va a subir otro tanto por ciento, ¿no? Entonces, si los préstamos incobrables pasan del 1% en el 2000 al 2018, superan el 10%, estamos en una situación muy grave porque ya estamos en el umbral de alto riesgo de instituciones como las microfinanzas. Entonces, ojo con este detalle, supongo yo que los préstamos incobrables se van a incrementar. La cartera de riesgo en el 2000 estaba también en 1% y en el 2014 subió al 6%. Asumo yo que en el 2020, no sé por qué dije 18, en 2020 asumo que va a superar el 10%. Si subió 5 puntos porcentuales la cartera de riesgo del 2000 al 2014, en el 2020 asumo yo que va a superar también el 10%. Entonces, está prácticamente en el umbral. Cuando digo que si continúa esa tendencia, y supongo yo que va a ocurrir, de incremento tanto los préstamos incobrables como la cartera de riesgo, va a haber una crisis en el sistema de las microfinanzas. No estoy diciendo que se va a trasladar el riesgo al resto del sistema financiero. Los clientes en el sistema en México son aproximadamente 5 o 6 millones de clientes de la industria microfinanciera. La mayoría de los clientes compartamos banco. Entonces, supongo yo que al haber una crisis, compartamos banco puede verse afectado y afectar al resto del sistema de la industria microfinanciera. No necesariamente se va a trasladar este riesgo, esta crisis, al resto del sistema financiero. Lo veo poco probable, pero puede afectar las finanzas públicas porque seguramente va a haber un rescate de esa industria microfinanciera. Bueno, con este gobierno no lo creo, no hay rescates para esto, pero sí afecta a los más pobres porque ellos son los clientes principales. No es lo mismo en la crisis del 94 donde los pobres no son los clientes principales. Aquí sí los pobres son los clientes principales. Los pobres de los pobres, eso hay que dejarlo claro. Son los pobres de los pobres y principalmente en el caso mexicano estamos hablando de 9 de cada 10 clientes son mujeres. Entonces, ojo con esto. Y por ahí alguien preguntaba, ¿puedo pedir un crédito? Pues si vas a pedir un crédito para pagar un crédito, lo veo innecesario, no en este momento. ¿Qué proyectos productivos debemos de financiar? Pues existen muchos, ¿no? Proyectos productivos que generen realmente empleo, pero de largo plazo, no empleos de corto plazo. No es poner una peluquería y generar un empleo porque contraté una persona. No, empleos de largo plazo. Proyectos productivos que permitan que la empresa no dure 3 años como promedio que es lo que dura una empresa hoy en día, ¿no? Estamos hablando de proyectos productivos que sean útiles, que generen consumo, pero en el mediano largo plazo, en el corto, mediano largo plazo, antes en el tiempo generen consumo. Entonces, ¿qué proyectos hay? Pues hay muchísimos que tienen que ver con tecnología, proyectos que tienen que ver con la producción de cierto tipo de alimentos, más ahora que hay que cambiar la dieta, hay muchísimos alimentos que debemos y podemos consumir. Entonces, hay infinidad de proyectos. Esos proyectos son los que realmente debería de financiar si se creara, como creo que fue Toño Mendoza que decía, si se creara esa sinergia cooperativa, el sector público, pues ir encaminadas. Es decir, fomentar la banca de desarrollo como debe de ser, no para financiar. En algún momento, en alguna ocasión, en un evento habíamos hablado que la banca de desarrollo financiaba tanto a la Fiat como a la Chrysler, es decir, la industria automotriz en México, con créditos de 200 y 400 millones de dólares, y hoy nos dicen que la banca de desarrollo financia a una empresa de periódicos por 100 millones de dólares. No, la banca de desarrollo debe financiar proyectos a la mediana, a la pequeña empresa, entonces ya empresas ya fijas, y puede crear otro tipo de banca de desarrollo que vaya a dirigir a proyectos
a personas de más abajo, a otro escalón, un escalón más abajo o 2 escalones más abajo. Por eso es importante el papel de la banca de desarrollo. Yo sí creo en esa sinergia de cooperativas y banca de desarrollo, pero sí, aquí alguien mencionó la palabra clave, tiene que ser regulado, una verdadera regulación. Y destaco nuevamente lo que había dicho, la parte de la tecnología. La resiliencia en casos de contingencia puede ser favorecida cuando hay tecnología, y la tecnología puede permitir aumentar el consumo y puede permitir aumentar el trabajo. La evidencia empírica en algunos países de África así lo demuestra. Entonces, debemos de fomentar el uso de la tecnología, porque la tecnología en países como América Latina, si bien todos tienen teléfono celular, solamente un porcentaje de un dígito utiliza esa tecnología para hacer transacciones financieras. Entonces, es muy importante también el uso de la tecnología ya en estos tiempos y puede aumentar la resiliencia en casos de contingencia. Al menos esos son los estudios que hay hoy en día, así lo están demostrando, y esto que estoy diciendo se hizo en países como África. Entonces, en el caso de América Latina es distinto porque el uso de la tecnología depende de cuántos, perdón, ahí sí no soy experto, de cuántos bytes tiene el Internet, cuántos megas. Es muy caro el Internet aquí, entonces hay que regular esa parte de la tecnología también en nuestro país para minorar los costos y la gente pueda utilizarla para favorecer los sistemas financieros, el uso de los sistemas financieros. Y eso es importante, y con eso termino. Sí, porque los informales no acceden al crédito de las instituciones financieras formales, porque no tienen un historial crediticio y no pueden comprobar ingresos. Bien, con el uso de la tecnología es una forma de comprobar ingresos, porque las instituciones financieras formales pueden acceder al historial que ellos están haciendo con el uso de la tecnología. Entonces, la evidencia empírica demuestra que en ciertos países de África está funcionando. En China está funcionando. Entonces, ¿por qué no probar esa parte en el caso de países de América Latina y países como México? Claro, hay que hacer otras cosas antes de impulsar este tipo de actividades más de corte financiero. En mi caso voy a meterme más a este tipo de estudios para ver cómo puede uno ayudar para el caso mexicano. Eso es todo, Mónica. Excelente, gracias miles, Roberto. Yo creo que fue una muy buena sesión. Gracias a todos que nos acompañaron por Facebook, gracias a los miembros de Redefin, de la Red de Economía Financiera, Fiscal y Monetaria, que están aquí en el Zoom. Yo creo que son temas que tenemos que seguir investigando, primeramente por el contexto de la pandemia y que nos obliga a pensar lo que va a ser ese aumento de la informalidad, aumento de la pobreza y qué rol las microfinancieras privadas desempeñan o no. Yo creo que también de alguna forma hemos discutido la cuestión, la diferencia entre lo que es inclusión financiera a secas y la rentabilidad de las empresas microfinancieras privadas versus lo que sería una ciudadanización financiera, ¿no? Construir ciudadanía a partir de la incorporación de capas de la población que no normalmente acceden al crédito de esa manera, sí pueden hacerlo en un contexto menos predatorio, ¿no? Y finalmente, yo creo que quedó explícita esa correlación perversa entre maior pobreza, maior dificuldade de acesso ao crédito e o acesso ao crédito de forma desfavorável, não? Com maiores taxas de interesse. Então, como fazer frente a ese tipo de ocurrencia en nuestros sistemas financieros, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a Diego, a Roberto. Yo quisiera despedirme haciendo un aviso, además de agradecer a la participación de todos por Facebook con sus preguntas que fomentaron el debate. Yo quisiera hacer un anuncio que en el marco de Redefin se va a dar el curso de Introducción a la Economía Financiera Contemporánea. Entonces, por favor, búsquennos en las redes, Redefin
está en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Entonces, búsquenos en las redes para seguir acompañando los eventos organizados en el marco de la red. Y muchísimas gracias a todos y bonita tarde.